Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. La bienvenida al economista Walter Spurrier para conversar sobre este tema. Economista, gracias por acompañarnos. Este tema de los atrasos es bien importante, pero los desafíos que tiene que cumplir el gobierno de 6.000 millones de dólares para el segundo semestre de este año que ya está corriendo, también son altos desafíos. ¿Por qué, si se supone que tenemos más ingresos por combustibles, más ingresos por IVA, préstamos internacionales, tenemos todavía brechas tan grandes? Buenos días. Buenos días, Milton. El tema de los atrasos, pongamos dos cosas por separado. El uno, cuando estamos hablando de las cifras de los atrasos del gobierno, la situación fiscal, su vinculación con lo del Fondo Monetario, realmente las deudas del gobierno, los compromisos que tiene el gobierno con el Seguro Social, con los gobiernos locales, pasa a segundo plano, porque en un plan, si el gobierno está atrasado con el Seguro Social, pues le paga con más bonos y lo que se vence de las deudas del Seguro Social se los cambia por más bonos. Entonces, el énfasis en ese plan es ver los compromisos del gobierno con lo que se considera son actores independientes. El Seguro Social se lo ve como algo casi paraestatal. Ahora, el grueso del problema que vemos del Estado es con los atrasos que vienen arrastrándose de épocas anteriores. Y eso el acuerdo no llega a cubrir cómo pagar los atrasos anteriores. Eso tiene que ver cómo los resuelve. Pero los nuevos compromisos del gobierno en el 2024, con sus acreedores externos o con acreedores internos que no son parte del gobierno central, está previsto que se pueden cubrir con los impuestos que están vigentes ahora, incluso las contribuciones temporales que hay, y con los desembolsos del Fondo Monetario. Porque esencialmente lo que se ha hecho el Fondo Monetario es decir, mire, te voy a dar las facilidades para que este año y el próximo no tengas ya tantos problemas fiscales, porque ya hiciste algo en el año, para el año 2024, subiste los impuestos. Problema se te viene el año 26. Tienes que ver cómo arreglas las cosas para que el año 26 tengas más ingresos y puedas emitir bonos. Entonces, esa es un poco la situación. El asunto es de que está cubierto el problema del 2024. Hay dificultades en reducir el gasto del sector público. Es muy difícil de reducir. El gobierno no puede reducir burocracia, ya no tiene mucho que recortar en inversión porque casi no hay, pero como digo, si lo que se tiene, el problema es lo que se viene arrastrando más los nuevos vencimientos que tienen lugar en el año 2024. Este es un tema bien importante, economista, el tema de la reducción del gasto. En principio, a las primeras semanas del gobierno, quizá los primeros meses, había un compromiso o una oferta de reducir 1.000 millones en el gasto. Después el gobierno dijo, no, vamos a hacer solo 500. Había una lista incluso de entidades públicas que constaban como que podrían ser eliminadas. Ese tema no se ha tocado y ese tema, por lo menos, no se sabe nada. Así es, Milton. Es un problema porque cuando ves esa lista de entidades que se pueden eliminar, y dices sí, que las eliminen, pero al final es el compromiso del gobierno es que a los empleados los reubica en otras entidades. Entonces solamente se va los ministros, los directores de los departamentos, etcétera, una parte muy pequeña del gasto, pero se mantiene el personal. Entonces el gobierno debería poder de alguna manera ir purgando personal. Pero ahí tiene problema con las cortes, ¿no? Que las cortes lo obliga incluso el personal que ha despedido a reincorporarlo. Y ese es un problema que ha tenido este gobierno, que tuvo el gobierno de Lazo, y eso es lo que le dificulta el poder reducir el número de empleados públicos. Bueno, una compleja situación que tiene el país, economista, y por un lado se demanda al Estado que reduzca el gasto, la burocracia, pero por otro también se demanda que
haga inversión pública para que de alguna manera se active la economía que ahora está estancada, según el Banco Central también está en una especie de recesión. Entonces, es un círculo vicioso. ¿Cómo hacer para que la economía también se active de alguna manera y no se estanque el consumo de la gente, no se estanque la economía? Exacto, estamos hablando de los dos grandes desafíos del gobierno. El uno, la situación fiscal y los atrasos, y el otro, dinamizar la economía. Y en principio, mientras más atiende la situación fiscal pagando más dinero nos saca vía impuestos y reduce nuestra capacidad de compra. Entonces, y lleva a una mayor recesión. Para eso lo que tiene que conseguir es más inversión privada, porque tenemos un sistema muy estatizante que se asentó con la dictadura militar que dijo tenemos altísimo ingreso petrolero y nosotros vamos a hacer todo lo importante, y se asentó más todavía con la Constitución de Montecristi de 2008, y el Estado no tiene plata y el sector privado no puede invertir porque hay restricciones legales. Por ejemplo, en la parte eléctrica ya nos, prácticamente nos están diciendo que ya se viene un nuevo estiaje adelantado y que va a faltar luz, y ha habido demasiadas cortapisas a una inversión privada en la parte eléctrica. Si de pronto se abriera totalmente eso, y el gobierno está haciendo esfuerzos dentro del marco legal, abriera la inversión privada del sector eléctrico, entonces las empresas y los hogares que puedan van a ver de qué manera tienen su propia generación eléctrica, y eso significa inversión. Lo mismo por el lado de las, del lado de las alianzas público-privadas. Se aprobó una ley y la idea es de que se puedan los privados hacer esas inversiones y cobrar biopeajes, etcétera, por su obra. Entonces se requiere abrir la inversión privada. Pero hay, por un lado, la política estatizante, el marco legal estatizante que dificulta la inversión en el sector energético, y luego hay también los enormes requisitos de inversión, de consultas previas y consultas ambientales, que significa que prácticamente para cualquier proyecto se requiere una gran tramitología para poder hacer inversión, y se requiere que que el gobierno apruebe los estudios que se han hecho del impacto ambiental, etcétera. El gobierno no se alcanza a estudiar todas esas cosas, se rezagan, hay miles de permisos de inversión que están rezagados. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, porque el país tiene oportunidades y sí hay gente interesada en inversión, pero todos estos trámites dificultan. Por ejemplo, un caso, nosotros aquí en la oficina acabamos de tener visitas de banqueros panameños, colombianos, que dicen queremos prestar en el sector energético, ¿qué podemos hacer? Entonces, hay plata, puede haber si las normas son las correctas, y eso es lo que hay que destapar para que fluya la inversión privada. Y la inversión privada es lo que va a crear empleo. Y el gasto público es muy difícil que recursos del Estado que aumenten para hacer inversiones de una manera sustancial. Ahora, claro, lo que usted dice es bien importante, economista, pero por ejemplo, ¿cuánto, cuánto el tema político afecta a la llegada de estos inversionistas, de estas ofertas que vienen del exterior? Fíjese, ahora mismo, ¿qué pensarán afuera cuando en la Asamblea Nacional hay voces que piden que se declare ilegal la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, claro, eso es el gran problema. Y de hecho, una de las compañías que hace calificación de riesgo le bajó a calificación de riesgo al Ecuador, se la degradó, diciendo, se la degradó porque creemos que si hay una posibilidad que regrese el correísmo. Entonces, es un problema muy grave. Entonces, el que dice, si se llega a declarar ilegal el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que el presidente tendría que vetar esa ley si sale, pero eso sería que el Ecuador comienza a salirse de un marco que la economía mundial está organizada con el Fondo Monetario, organizada con el Banco Mundial, es todo un mecanismo para asegurar que fluyan los fondos entre los distintos países. El fondo es el que nos está ayudando a salir de esta crisis, porque nos está prestando, entre otras cosas, para poder no tener que pagar la deuda que se está venciendo, sino es equivalente a renovarla. Entonces, eso de allí los inversionistas se preocupan. Lo mismo la ley que tornaría imposible lo poco que tenemos de arbitraje internacional. En un país donde todos los días salen a flote actos de corrupción de los jueces,
y las compañías extranjeras, sobre todo las que vienen de Europa, Estados Unidos, Japón, están prohibidas de pagar coimas por su legislación interna. Van a decir, si no tengo posibilidad de arbitraje para casos de bulto, no para cosas pequeñas, yo no puedo invertir en ese país. Entonces, sí, definitivamente el correísmo está en un plan de tornarle imposible que el país salga de su crisis, porque unido a lo que estamos hablando en la parte económica, hay las acciones en la parte política, como querer destituir a la ministra que está a cargo del combate contra el narcotráfico, tratar de destituir a la fiscal que está combatiendo a la corrupción. Entonces, esa situación de un bloque político tan importante que quiere echar abajo los avances que estamos haciendo para enderezar la situación económica es algo que hace dudar a los inversionistas. Eso sí, en áreas donde el Ecuador tiene tremendas ventajas comparativas, como en minería, igual vendría la inversión, pero la minería está parada por lo que ya expliqué, de los trámites ambientales, por los trámites de consultas previas, etcétera, y no se materializan las grandes inversiones que están previstas. Ahora, hablando de los recursos naturales y de los problemas que tiene que enfrentar el gobierno, está el cierre de operaciones del bloque ITT. Ya el Banco Central tiene, digamos, presupuestado el frenazo económico que significa que deje de operar este bloque petrolero. Mi visión, Hilton, es que no. Mi visión es que como se supone que vamos a cerrar el campo petrolero, las previsiones del gobierno es que vamos a aumentar la producción en otros campos que va a compensar la caída en ITT, lo cual no es posible. O sea, No, no es posible, se ha bajado, está, claro. exactamente, que está cayendo. Entonces, no han querido presupuestar el golpe de lo de ITT. Porque realmente, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? No sabemos, porque lo que quiere la Corte es que el gobierno vaya e invierta en destruir inversión, ¿ya? Y esas plata no tiene el gobierno. Si el gobierno, ¿qué pasa si el gobierno único que hace es retira los equipos que están manteniendo los campos, pero deja que fluya la producción naturalmente? Entonces va a decaer poco a poco, no de golpe y porrazo. No sabemos exactamente cómo lo va a manejar, pero lo que quiere la Corte Constitucional es imposible. Y aunque el gobierno diga que sí quiere cumplir, no va a tener cómo, porque para tener que hacer esa inversión que quiere la Corte en este mes que tenemos por delante, tendría pues que hasta dejar de pagar sueldos a la administración pública. 8:39, estamos hablando con Walter Spurrier, analista económico. Bueno, es complejo la economía y finalmente, Walter, ¿qué podría hacer el gobierno entonces para buscar esos más de 6.000 millones que necesita para llegar a final de este año, para cubrir todas esas deudas que tiene pendientes? Porque, claro, quizás atraer inversiones podría tomar su tiempo. La solución sería aumentar impuestos. ¿Usted cree que esa fue una medida adecuada con esto del IVA? ¿O qué le queda? ¿Qué opciones le queda al gobierno de Daniel Noboa para llegar a fin de mes y para llegar a fin de año con tanta deuda? Bueno, el alza del IVA fue necesaria y el incremento gradual en los combustibles, en la gasolina en este caso también, porque eso demuestra el esfuerzo que está haciendo el país para atender el problema fiscal. Además, recordemos que las empresas y la banca por partida doble tienen que hacer pagos adicionales este y el próximo año. Ya lo vienen haciendo en años anteriores, también lo hicieron. Pero el problema de los gastos del presente año están bastante cubiertos. El problema es los atrasos. Lo que tiene que hacer el gobierno para poder atender esta situación es hacer crecer la economía. Porque si crece la economía, vamos a pagar más impuestos, no porque nos suben las tasas, sino porque ganamos más plata, porque compramos más cosas y pagamos más IVA. Y ese es el gran desafío que tiene el gobierno, hacer crecer la economía y que tiene que venir la inversión privada. Y luego la inversión en el sector petrolero y minero es crucial porque son los sectores que son recursos estatales, que le generan renta al Estado, le entra dinero de manera importante. Y si no le entra ese dinero del petróleo y ese dinero de la minería, a las finales van a tener que subirnos más los impuestos. Y ya tenemos impuestos bien altos. Lo que sucede es que la base de los que pagamos impuestos es relativamente pequeña, porque hay mucho informalismo, mucha informalidad en el Ecuador. Pero yo lo que creo
a fin de cuentas, es de que este gobierno tiene que hacer las cosas que puede sin que sean muy duras, y el acuerdo con el fondo le permite atender los problemas de este año y principios del próximo, y luego, si es reelecto, y si es reelecto tendrá un muy fuerte bloque legislativo, porque muy probablemente si es candidato, el voto en las elecciones se va a polarizar entre Noboa y el candidato correísta, con un muy fuerte bloque legislativo y con un horizonte de 4 años, ahí sí poner un plan destinado a hacer crecer la economía y traer los cambios legales que sean necesarios y tener la fuerza para por fin salir de este atrapamiento que estamos ya desde el año 2015. Economista, como siempre, gracias por habernos acompañado y ayudado con este importante punto de vista. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Beto.